Es un placer contar con nosotros con el poeta, traductor y profesor Luis Alberto de Cuenca, que se encuentra en Dublín con motivo del homenaje al escritor Bram Stoker que organiza el Instituto Cervantes con motivo de los 100 años de su fallecimiento. Bienvenido. Muchísimas gracias, bien hallado. Bueno, con total seguridad Drácula es la obra más importante y conocida de Bram Stoker. La pregunta sería, ¿qué lugar ocupa esta y su autor en la novela fantástica? Pues yo creo que un lugar principalísimo, pero no solo en la novela fantástica, yo diría que la novela Drácula, que se iba a llamar The Undead, por cierto, en esta edición que he comprado hoy mismo en Dublín, comentan, porque reproducen el contrato de edición de la novela, comentan, en ese contrato se dice que es The Undead, el no muerto, como se iba a llamar la novela. Luego se llamó Drácula y ahora ni siquiera nos acordamos de que alguna vez se llamó el no muerto. Pues bien, esa novela que se llamó El no muerto y que luego tuvo el título de Drácula, que fue el definitivo, es, yo creo, una de las 10-15 novelas más importantes de la literatura universal, de modo que trasciende para mí la vitola de lo genérico para adentrarse en un concepto ya mucho más amplio de literatura general. Una novela prodigiosa desde el punto de vista estructural, y yo creo que cada vez se reconocen más esos méritos que confluyen en la novela Drácula. Y con el paso de los años sigue todavía creyendo que Drácula es, bueno, pues como ha dicho, una de las mejores novelas de la literatura universal. Yo creo que incluso este juicio lo he ido madurando a lo largo de los últimos años y lógicamente ahora es cuando lo pienso de una manera más profunda, ¿no? Estoy convencido de ello. Existe cierta creencia de que Stoker ha sido devorado por la magnitud de la obra Drácula. Sin embargo, es un autor que ha sido muy prolífico, ¿no? ¿Qué otras obras podrías destacar de Stoker? Pues a mí, por ejemplo, me interesa mucho el resto de la obra de Stoker, pero nada comparable con Drácula. Quizás se le acerquen La madriguera del gusano blanco, que fue una obra que se publicó un año antes de morir, o por ejemplo ese prodigio de novela ambientada o con un trasfondo de egiptología de aficionado, de buen aficionado a ese género, que es La joya de las 7 estrellas. Tiene otras novelas, pero indudablemente es como Cervantes con El Quijote. Estamos en el Instituto Cervantes. ¿Cómo no vamos a recordar otros títulos de Cervantes? Pero obviamente Cervantes está engullido por su criatura, lo mismo le ha pasado, y nunca mejor dicho a Stoker con su Drácula. Es una novela que ha envejecido muy bien, ¿no? Ni siquiera ha envejecido, yo creo que permanece lozana, jovencísima, está exactamente igual que cuando dejó las prensas oliendo a tinta fresca de las Westminster, en Westminster, de las prensas de, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo ahora, del amigo Constable, Archibald Constable and Company, que siguen los descendientes de Archibald Constable teniendo una firma editorial, un sello editorial, y por eso pues tiene esta edición facsímil que he comprado todavía el sello de Constable. Curiosamente, este año también se cumple el segundo centenario del nacimiento de Dickens. Bueno, otra efeméride muy importante y también relacionada con el mundo victoriano. Por supuesto. ¿Crees que existe una relación entre estos dos autores? Estoy convencido de que existe, hasta el punto de que con Alicia Maliño dirigimos este verano pasado en el Escorial un curso precisamente sobre dos cumbres de la escritura victoriana, Dickens y Stoker. Precisamente José Luis García, que nos acompaña en este viaje, también colaboró en ese ciclo, hablando sobre todo de las versiones cinematográficas de Drácula. Quiere decirse esto que es muy posible, y más que posible, como diría Holmes, probable, que Stoker sería diferente si no hubiera leído a Dickens, porque Dickens es el autor en el que se centran pues, todas las aspiraciones de los escritores más jóvenes que aprenden en él a novelar, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes de la escritura decimonónica de todas las literaturas, y es lógico que Stoker tuviera su experiencia dickensiana. Por otra parte, también hay una zona más oscura de la escritura dickensiana que se adentra en lo misterioso, en los territorios de lo fantástico, como por ejemplo la última novela, la que dejó sin terminar, que era una novela claramente simbólica y fantástica, incluso terrorífica, lo cual quiere decir que obviamente hay unas conexiones entre cualquier escritor de la época y Dickens, pero especialmente entre Stoker
y Dickens. ¿Y qué recuerda de la primera vez que leyó esta novela? Pues la leí relativamente tarde, yo creo que la leí en la edición de Taber, que precisamente lo comentábamos ahora con José Luis, que ambos tenemos todavía esa edición, que es incompleta y que lleva un prólogo del maestro Pere Gimferré, yo sé, por el año 69, 70 quizá, no recuerdo muy bien la fecha. Y recuerdo que me impresionó poderosísimamente, hasta el punto de que me aterró, quiero decir, yo tendría entonces como 20 o 22 años, no era ningún niño, y me sumió en auténtica precipicio de terror. Y eso es lo que pretendía Stoker, y yo lo que creo es que todavía sigue produciéndose hoy. El dictador Fidel Castro, por ejemplo, comentó hace años a una cadena, no sé si de qué nacionalidad, pero desde luego europea, que había pasado un miedo terrible leyendo el Drácula de Bram Stoker. O sea que quiero decir que cumple perfectamente con las expectativas que presenta esa novela, que es producir miedo, pero más que miedo, sobre todo lo que produce es placer, porque el placer de lo bien hecho siempre se transmite al lector, y es una novela prodigiosamente escrita, estructurada y planificada, hasta el más mínimo detalle. Y ya para concluir, de las numerosas adaptaciones cinematográficas que se hicieron de la novela, ¿cuál es la que más te guste y que tal vez represente más el mundo fantástico, ¿no? Pues hace poco precisamente he tenido que elegir, porque estamos haciendo un libro con las 20 mejores, las 100 mejores películas de todos los tiempos, pidiendo a mucha gente que haga una lista de 20 películas. Y me lo he planteado, por ejemplo, porque hay dos que me gustan muchísimo, que para mí superan con mucho a las demás. Una por el glamour que tiene, aunque es excesivamente teatral, que es la de Todd Browning de 1931 de la Universal, con Bela Lugosi. Pero tiene un glamour espectacular, ¿no? Es el Drácula de Coe par excellence, ¿no? Y luego está el Drácula maravilloso de la Hammer de 1958, titulado alternativamente en Inglaterra y Estados Unidos Drácula y Horror of Drácula, dirigida por Terence Fisher, con Christopher Lee en el papel del vampiro. Yo creo que es mucho más convincente la interpretación de Christopher Lee como Drácula. Pero, sin embargo, por razones privadas, personales e intransferibles, me quedo con la versión de Todd Browning del 1931. En cuanto a la de Coppola, la detesto. Creo que no eres el único, ¿eh? Bueno, es una película que hay gente que la ama, hay gente que la odia. Yo soy de los segundos. Muy bien, pues una vez más darte las gracias por estar aquí y haberte, prestado para esta entrevista. Estoy encantado siempre de estar en Dublín, que es una ciudad que adoro, y además entre amigos, que sois todas las personas relacionadas con el Instituto Cervantes. Muy bien, muchas gracias. Gracias.